La cantera del ahora exministro de Transportes, Juan Silva, fue justamente el transporte informal. Desde el primer momento que se sentó en el sillón ministerial, pues comenzó a buscar hacer las reformas que favorezcan a determinados sectores. Y bueno, no encontró en el Congreso de la República ningún contrapeso, ¿no?, que se lo impidiera. Eterno estuvo allí durante mucho tiempo, hasta que finalmente fue cambiado. ¿Y a quién puso en su lugar? Al señor Nicolás Bustamante, su secretario general en el ministerio, que bueno, lo que finalmente ha sido es una continuación de toda esta política. Ahora, ¿qué significa que ya se haya reglamentado esta ley que la dio el Congreso, para que los transportistas de colectivos puedan adecuarse a la norma? Lo conversamos justamente con Juan Pablo León, periodista del Comercio, que es un especialista en estos temas de transporte. Juan Pablo, gracias por estar aquí el día de hoy. Tú advertías que esto se venía, habían manifestaciones y finalmente sale este reglamento. ¿Qué tenemos que esperar de esta situación? Claro, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, en estos últimos días lo que de alguna forma pasó desapercibido, quizá lo más grave de todo, ¿no?, que es que el Ministerio de Transportes y la SUTRAN, conozcámoslo como el brazo fiscalizador del Ministerio de Transportes, cedieron ante las demandas de los transportistas informales que justamente promovieron el paro y les han entregado prácticamente el ministerio completo, ¿no? Lo primero fue, en medio del paro se filtra un documento en el que el Ministerio de Transportes invita a los propios colectiveros informales a ser parte de la reestructuración de la SUTRAN. O sea, no solamente les promete la reestructuración de esta entidad, sino además los hace parte de este proceso, lo cual es gravísimo en medio, pues, de estas protestas en las que evidentemente hay un tipo de negociaciones. Lo segundo es que el MTC tuvo una reunión un día después, en la que los propios colectiveros afirman haber conseguido una gran cantidad de compromisos de parte del Ministerio de Transportes, por ejemplo, que se eliminen los operativos, que se condonen las papeletas y que los brevetes tengan la vigencia indefinida. O sea, exacto, o sea, que se pueda ampliar de forma automática sin ningún tipo de control. Y lo último fue lo que hace 2 noches se reglamentó, finalmente, lo que estaba en el horno. O sea, y ya el Congreso aprobó la ley del taxi colectivo en el 2020 y faltaba reglamentarlo. Ese reglamento se estuvo cocinando con el ministro Silva, muy vinculado al sector del transporte informal, ex ministro Silva, perdón, y justo cuando estaba a punto de entrar al horno este reglamento es cuando Silva sale, de manera que todo se congela, pero el que entra es finalmente su secretario general, quien continúa con este reglamento que salió y que finalmente es el último paso para que ya el taxi colectivo pueda operar en todo el país, ¿no? Ahí son 7 los anuncios que dio el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Declarar en emergencia el transporte, la reorganización de SUTRAN, la reducción del impuesto, proceder al congelamiento inmediato de las tarifas de los peajes y 2 más. De estas 7, ¿cuáles son no solo las más peligrosas, sino que hay alguna que recae precisamente en responsabilidad de tanto Congreso como Ejecutivo, que es lo que cuestionamos, ¿no? Y bien lo decía Pamela, no hay un contrapeso aquí porque has mencionado el 2020, que fue un año en donde Aliaga y demás tenían un ofrecimiento en campaña, lo hicieron realidad a través de la formalización en provincia. Entonces, ¿cuál sería el camino a seguir frente a lo que es evidente, ¿no?, traerse abajo el avance en la reforma del transporte? A ver, este reglamento es una cosa muy curiosa la que pasa, porque el reglamento pone ciertos puntos que de alguna forma hacen riguroso el servicio del taxi colectivo, ¿ya? Les exige un montón de cosas que va a ser imposible que se pueda controlar, que se pueda fiscalizar. Por ejemplo, en el reglamento dice que solamente pueden operar en zonas con oferta insuficiente de transporte formal. Pero eso es imposible de medir porque es algo muy subjetivo. O sea, yo como colectivero puedo decir, bueno, acá no hay suficiente oferta, así que voy a plantarme acá y aquí voy a hacer transporte colectivo. Otro de los peligros es que es un servicio que está lleno de vacíos porque, a ver, primero, lo peligroso del asunto es que se autoriza un vehículo de categoría M1, que es un vehículo pequeño, puede ser una pequeña minivan o un Tico, por último, que también es M1, que te autoriza a hacer transporte colectivo en cualquier carretera del país, ¿de acuerdo? Pero además no hay control de horas de sueño, no tienes cómo controlar, y lo peor de todo es que no te exige, o sea,
no hay forma de identificarlo. No sé si me dejo entender. Sí, claro. Está en una nebulosa porque pasa el carro o tiene un accidente. No tienes tú cómo identificar que era un taxi colectivo. Por eso que yo trato de siempre decir que esto es informalidad disfrazada de formalidad. Porque simplemente es... Claro, que lo pongas en blanco y negro no significa que está bien. Ahora, yo quería consultarte algo, Juan Pablo, porque tú conoces muy bien el tema. ¿De dónde surge el poder de los transportistas? ¿Por qué es que el sector, tanto el formal como el informal, tiene tanta llegada, ¿no? Tanto al Ejecutivo, al oficialismo, como a la oposición, como a los representantes de las bancadas que supuestamente deberían estar fiscalizando esto? Yo diría el poder más fuerte que existe está en el sector informal, y por eso es que hay un sector político que le conviene ese statu quo, le conviene que las cosas estén así caóticas, porque siempre va a haber un sector al que se le puede hacer promesas y con la que se puede negociar. Eso explica por qué Castillo, y también, ojo, también lo hizo Keiko. Keiko y Castillo al mismo tiempo hicieron estas promesas de campaña de eliminar la Sutran, que es el principal brazo fiscalizador. ¿Pero estamos hablando de un bolsón de votos o estamos hablando de financiamiento económico? Eso es imposible de probar, pero sí es un indicio muy, muy importante la cantidad de votos que existe. Son por lo menos entre 150.000 y 200.000, claro. Justamente no se puede medir por su cantidad, pero son muchos votos, y ahora es cuando esas personas están reclamando, pues, devolverles el favor, ¿no? Yo sí quisiera cerrar con esto porque lo importante es con quienes se sientan a intentar tener una mesa técnica de trabajo y demás, quienes articulan finalmente para un gremio que tiene un pliego de reclamos. Hace unos días publicaste un informe dando cuenta de que Giovanni Díez es el nexo precisamente de los colectiveros informales, visita Palacio, visita el ministerio. Estamos hablando de una persona que no solo tiene papeletas, que tiene claros cuáles son las condiciones bajo las cuales parece tener del cuello nada menos que el Ejecutivo. Sí, la figura de Giovanni Díez es muy curiosa. Él, hasta hace unos años, él defendía estrictamente el transporte formal, y después él pasó a defender a un gremio informal, en lo que ahora los formales se sienten traicionados por él, porque él era un buen líder del formal. Y ahora él defiende y tiene un gremio que algunos califican como una fachada en realidad, porque está integrado por colectivos informales. Él mismo ha reconocido, él ha entrado 60 veces al Ministerio de Transportes en los últimos meses, y él ha sido uno de los principales promotores de paros de transporte, después de los cuales se han cumplido las promesas del Ministerio de Transportes en favor de los colectiveros. Por eso es que en realidad se le considera que es un nexo entre los colectiveros informales y el gobierno, ¿no? Bueno, ¿cuántas papeletas tiene? Partamos de eso, que también lo colocas en el informe, Juan Pablo. Me parece que son como 12 papeletas, pero además hay un vehículo que estuvo a su nombre y que arrastra más de 30.000 soles en papeletas en el Callao. Increíble. Agradecerte, y además, en corto, Juan Pablo, porque esta denuncia que hiciste de los terminales, de los puentes que servían finalmente para los colectivos y en dónde estaría involucrada la policía, ¿en qué quedó? Si tú regresas ahorita en estos puentes, en estos paraderos, te vas a darte cuenta que todo sigue exactamente igual. A un mes de la denuncia, después de la denuncia desaparecieron los colectiveros y aparecieron policías mágicamente por todos los puentes, y ahora todo sigue en la normalidad, ¿no? Bien. Agradecerte por haber estado esta mañana con nosotros. Hay que seguir de cerca qué es lo que ocurre en los próximos días. Seguimos con más. Así es, vámonos ahora con